Y una pregunta directa para Petro. Petro, ¿sé por qué odia tanto a los ricos? Bajan la gasolina cuando lo necesitan y necesitan la aprobación del pueblo. Eso es lo que está pasando. Sí, está bien la baja de la gasolina, pero no podemos olvidar que la subieron ellos, la bajan tarde, la bajan poco y la bajan en campaña. Eso es gobernar para el pueblo. Si este país se pega, nos vamos de acá. Pero fue elegido por ser un presidente pro más. Él propiamente lo hizo bajo su conciencia. ¿Quién lo hizo? Tener Era nuestra consciente propia... Ay, ya, políticamente. ya. Déjenme acabar. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del Avispero en este 2026, cargado de muchísima energía. Mi nombre es Brian Cardona y para mí es un honor acompañarlos en este espacio. Y bueno, desde luego presentándoles a mis compañeros, quienes van a defender cada una de sus ideas, nos van a decir por qué, para qué y quién es mejor, porque aquí solo hay uno mejor. Mentiras, todos somos muy buenos y cada uno respeta pues desde luego la opinión del otro y de eso se trata este programa. Así que vamos a empezar. ¿Por qué no empezamos por right? Por mi lado izquierdo, la línea derecha, empecemos presentándolas a ellas en esta oportunidad. Como directora del medio de Pindo, Camila, bienvenida. Hola Brian y hola a todos nuestros seguidores y a los que en este momento se unen a esta transmisión. Un saludo muy especial para todos. Bienvenida, Cami. Por este lado tenemos a Carol López, directora del medio Neiva al Día. Bienvenida, Carol. Hola, Brian. Hola a todos también las personas que nos están viendo en estos momentos. Soy la directora de Neiva al Día. Espero que las personas que están viéndonos en estos momentos desde Neiva al Día comenten y se agarren y de todo, porque acá lo que va a haber es un debate sabroso. Vamos a tener debate sabroso porque hay muchos temitas que tocar. Pero antes de eso, sigamos presentando aquí nuestra bella dama de la línea left, de la línea izquierdista, Catherine, directora de La Surco. Bienvenida. Hola, Brian, ¿cómo estás? Un saludo a nuestros compañeros y a las personas que nos ven. Bueno, un saludo igualmente. Bienvenida, Kate. Y por último, el caballero de la mesa, Sebastián, director de Neiva 24. Así Bienvenido, es. Sebastián. Hola, no, pues un saludo a todas las personas que nos ven, invitarlas a seguir Neiva 24 también, que ha sido una edición muy seria sobre la política en Colombia. Y un saludo para mis compañeras. Bueno, pues empezamos esta semana justamente un poco picantica. Se nombró nuevo ministro de la Igualdad. Oiga, este gobierno ha tenido ha estado moviendo sus fichas y este ministerio en especial se ha movido harto en sus líderes. Llega un nuevo ministro de la Igualdad. Él es un líder indígena, Alfredo Acosta. ¿Qué opinamos acerca de su nombramiento? Ya finalizando esta parte, este periodo presidencial de Gustavo Petro, esta semana yo quiero empezar escuchándolos a mis chicas de Right, justamente porque se ha generado una controversia en torno a su nombramiento por sus niveles académicos y el tomar un puesto de tan alto nivel en el Estado como es un ministerio. Yo tengo algo por decir que me parece súper importante y es que una persona sin educación, sin estar preparada, llegue a un cargo tan importante para Colombia o como ser ministro. Entonces, no estoy de acuerdo, no se trata de discriminar a la persona ni tirarle piedras a la izquierda, simplemente no estoy de acuerdo con que una persona sin educación, sin estudios y con un cartón cuestionado llegue a un cargo como ser ministro. No se trata de discriminar, vuelvo y lo repito. ¿Por qué? Porque tantas personas que han estudiado varios años de su vida para llegar a un cargo como estos, no lo puede tener y que llegue uno de la nada, que porque es igualdad, puede entrar a ser ministro, que no tiene nada que ver, que ya ha sido, es un líder social de su comunidad, pero tantas personas de su comunidad o de esas comunidades que tienen estudio, puede llegar al poder. ¿Por qué no esa persona o esas personas que han estudiado de esas comunidades lleguen a ser un ministro? Pero él sin estudio, Brian, sin nada, simplemente por estar de la mano con el presidente, porque eso es de ahí. El presidente es el que gestiona los cargos. Entonces, estoy cero de acuerdo y tantas
familias, tantos padres que se han jodido, porque es la palabra que se han jodido, para darle un estudio digno a sus hijos y puedan tener un trabajo, un puesto como esto, para que llegue otro sin estudio y ya. Entonces, presidente, gestione entonces una ley donde podamos, las personas que nos matamos estudiando, ya no estudiemos, sino que ya con el bachiller o compramos un cartón y llegamos a ser ministros, presidentes, gobernadores y alcaldes. Eso es lo que usted quiere, hágale, porque ustedes quieren comunismo, socialismo y hacer de todo lo que quieran con Colombia sin un estudio, comprando las cosas. Camila, el Ministerio de la Igualdad es un ministerio que nace en este gobierno, en el gobierno de Gustavo Petro. Y Alfredo Acosta es un líder indígena. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, ¿está bien? ¿Va encaminado con el ministerio? ¿Debería o no existir este ministerio? Sí, porque empecemos con que el Ministerio de la Igualdad es o se usa principalmente para darle visibilidad a estas comunidades que han sido olvidadas por el Estado, por los gobiernos, para protegerlos. Pero No han sido olvidadas, Camila, es que ellos son independientes de todo. también hay muchas Ellos comunidades. son muy ignorantes, todos somos ignorantes. No sé si la palabra sea muy funable, pero ellos son un poquito más difíciles de manejar. Pero no hablamos solamente de comunidades indígenas, sino también de otro tipo de comunidades que han sido olvidadas completamente por el Estado. Sí, capacidades especiales, comunidad Ellos tienen que LGTBIQ+, tener, y etc. por lo mismo, una persona Comunidad afro también ingresa dentro de... ocupe un cargo tan importante como ser ministro de la Igualdad, tiene que ser una persona con estudios previos, con capacidad administrativa en lo público que no se le comprueba a este nuevo ministro de la Igualdad. No tiene ni formación técnica, ni tecnológica, ni tampoco menos universitaria. Simplemente tiene un bachiller y tampoco tiene esto comprobado o que haya ocupado algún cargo administrativo en lo público antes. Entonces, ¿qué le falta? Manejo presupuestal, porque ser ministro hay un manejo presupuestal de fondo, dirección de las entidades públicas, diseño de política pública nacional y control fiscal y disciplinario. Y una persona, no es porque sea indígena, ni todos los colombianos somos indígenas, sino que hablamos de las comunidades que aún se mantienen. Hay muchas personas que también entran dentro de este rango de las comunidades y han ido a la universidad, están formados, han estudiado, tienen la capacidad para poder sentarse y decir, bueno, vamos a trabajar en este proyecto para esta comunidad. Y ese señor no lo tiene, definitivamente. Sí, concuerdo con mi compañera Carol. O sea, ¿tú crees que debió haber sido otra persona a cargo Correctamente. de ese ministerio? Se le debió haber dado a ese ministerio. Claro, Porque yo se siento- necesitan formación, experiencia y mérito. Yo siento que se están camuflando mucho en el hecho de que él es indígena, entonces que es discriminación. Bueno, todos somos indígenas, si no me refiero a que él es indígena, pues en su Sí, ser. que pertenece a una comunidad. Entonces no hay discriminación. Cualquier persona que se identifique con cualquier comunidad puede llegar a ser un ministro, puede llegar a ocupar un cargo público, el que desee y al que pueda llegar, Eso no es pero con igualdad. educación. Eso no es igualdad, eso es una burla para el país. Eso es lo Pero con que es. educación. Bueno, quisiera escuchar mi contraparte, mis amigos de LED, porque aquí me les están dando duro. Una persona aún sin comprobarle el estudio, a pesar de que pertenezca al gobierno del cambio y que desde luego ustedes también defienden, Claro que ahorita salga con un poco de... ¿puede ocupar este cargo como el Ministerio de la Igualdad? ¿Estaría en las mismas condiciones que cualquier otro ministro en nuestro país? Fíjate, Bueno, digamos que pues hay que tener en cuenta que es precisamente el Ministerio de la Igualdad y que fue creado como para dar respuesta a las necesidades de estas comunidades, de las comunidades que han sido históricamente más Vulnerables. marginadas, ¿sí? Entonces, pues, mi opinión personal, a mí, pues, sin desmeritar las gestiones de los anteriores ministros, me parece que sí era muy necesario que un líder indígena o un líder afro también hiciera o llegara a hacer o a liderar este ministerio. Más allá de la experiencia académica y eso, hay que reconocer que también él tiene larga trayectoria como líder indígena. Entonces, digamos que esto es una experiencia, ¿cómo decirlo? Una experiencia ya de base, ¿sí? Entonces, conoce más
las necesidades o las problemáticas que las comunidades, valga la redundancia, tienen. Entonces, digamos que sí se va a ver, pues, como lo veo yo, ¿no? Sí se va a ver un resultado en la ejecución porque ya vamos a tener de primera mano a alguien solventando ese tipo de necesidades, más allá de, pues, de la formación académica y todo eso. O sea, para ti equivale más la experiencia. Sería más fundamental la experiencia que la formación académica, Pues no básicamente. es que no sea fundamental, obviamente es fundamental, digamos, no le vamos a decir digamos, sería un caso muy diferente si nombraran a alguien sin toda su formación en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Educación, ¿no? Pero estamos hablando del Ministerio de la Igualdad, que además Ok. es nuevo y necesita como empezar a moverse un poquito más, sin desconocer obviamente lo que ya se ha ejecutado. Iniciemos desde ahí para entonces Sebastián. meter un poco de gente en el ministerio sin estudio. Y ya, con experiencia. ¿Yo qué opino sobre el nombramiento del nuevo ministro de la Igualdad? Yo estoy de acuerdo. Yo no solo estoy de acuerdo, sino que felicito esa acción, porque digamos lo que considero dos cosas ahí en ese punto, o sobre esa decisión. Y la primera es sobre la validación para gobernar, o sea, es decir, quiénes gobiernan, eso es un concepto, y sobre qué tipo de conocimiento debe tener y la validación sobre ese conocimiento. Entonces ahí hay dos cosas. Entonces la primera es que a Colombia nos sorprende que un compañero indígena esté como ministro, puede ser cualquier ministerio, pues porque Colombia está acostumbrado a que la tecnocracia, a que la colonización, a que una clase privilegiada sea la que gobierne, es decir, una colonización blanca, una colonización de que ese es el tipo de gobernantes que Colombia necesita y no este otro tipo de gobernantes. Entonces considero que él, siendo un ministerio de igualdad, no es una decisión política, o no es una decisión simbólica, mejor, es una decisión profundamente política sobre, mire que hay otros saberes ancestrales además y una nueva forma de gobernar a las personas para las que se creó ese ministerio. Es decir, vamos a poner a gobernar a alguien que históricamente ha sido un defensor de la igualdad dentro de un ministerio que se creó precisamente para eso y no una persona que ha estado dentro de la clase técnica, ¿sí? O dentro de la clase tecnócrata para defender a una clase que está lejana a esa gobernanza. No sé si me enredé un poquito, pero ahí me hago entender. Y por el otro lado, es sobre la validación del conocimiento, es decir, qué tipo de saberes son los válidos para gobernar. Entonces, por allá en Brasil, un sociólogo como Bonaventura de Souza decía como que hay unas cosas como son las epistemologías del sur y es que nosotros también tenemos otro tipo de saberes y no solamente los saberes que son cualificados por Europa o Estados Unidos. Es decir, no solo lo que la academia dice que estos son los que valen, sino que también hay unos saberes propios, unos saberes ancestrales, unos saberes que se hacen a partir de lo territorio y que eso le brinda al gobierno nacional, pues por lo que votamos por el gobierno nacional, y es una gobernanza y gobernabilidad. Es decir, no es que nosotros queramos que nos gobierne todo el tiempo una clase desde Bogotá o una clase política desde Bogotá, sino que es que nosotros queremos una gobernabilidad con todos los que participamos de este Estado, indígenas, afro, mujeres, desplazados, víctimas. Y eso es lo que está haciendo este gobierno, nombrando a alguien del territorio que conoce las causas, que ha sido además víctima de todo. Vimos por ahí que ha estado dentro de las luchas entre el ejército que se metió, que abusó de la fuerza y demás. Todo ese tipo de cosas, pues alguien que ha pasado por eso y que llegue al Ministerio de la Igualdad, pues es una decisión profundamente ideológica, además de darle voz a quienes han estado del otro lado. Es decir, hoy los que son defendidos, es decir, a quienes se les ha vulnerado su derecho, entran a ayudar a defender ese derecho. Eso es un acto, pues, digámoslo, muy político que le pone una pauta histórica a lo que ha sido gobernar en Colombia. Bueno, pues yo quisiera que ustedes en sus comentarios nos dejen si están o no de acuerdo con esto, con el nombramiento del ministro de la Igualdad. ¿Tendrían algo más para decir? Una cosa pequeña, aunque la Constitución Política de Colombia no prohíbe el nombramiento de una persona sin estudios previos para un cargo como el que estamos hablando en este momento, no creo que es cuerdo calificarlo como si está bien. Es legal,
no idóneo, que no cuenta con la eficacia con la que debe contar. Estamos hablando que va a manejar presupuesto estatal. Una persona que no tenga ningún tipo de educación no puede llegar y decir, manejemos la plata de esta manera. No lo puede hacer. Segundo, mi compañero hablaba de que los conocimientos ancestrales de nuestro país, de la educación que estamos hablando, no precisamente tienen que ser graduados de universidades del exterior. Estamos hablando de la educación previa que se nos da a los colombianos dentro de nuestro país, tanto en educación pública y privada. No tiene que ver una cosa con la otra. Además, si hablamos de la educación pública de nuestro país, es muy similar unas con otras. Aquí se nos enseñan valores, ética muy a nuestra cultura. No estamos hablando de que nos estén dando educación europea, americana, gringa. No, nos están dando la educación que incluso la educación con el paso de los años no ha evolucionado. Seguimos, todo evoluciona, al menos la educación en Colombia. Yo creo que ahí la pregunta no es si es bien o si es mal o darle digámoslo, un juicio de valor al nombramiento, sino que la pregunta es si verdaderamente, o sea, podrá sus saberes territoriales aterrizarlos en la construcción de políticas públicas, encaminarlos hacia la designación de presupuesto para disminuir las brechas de desigualdad. Eso debería ser la pregunta. Pero pues uno no puede darle un juicio de valor si apenas está iniciando. Es decir, yo creo que hay que darle todo el respaldo y simbólicamente, bueno, no, simbólicamente no, políticamente, pues es correcto que una persona que además pertenece a una población cual ha sido, digámoslo, desconocida históricamente por el Estado, ¿no? Por esa clase que ha gobernado, pues que hoy entra a gobernar. Eso es gobernanza, eso es gobernabilidad que prometió este gobierno y pues me parece que está cumpliendo con eso. Bueno, pues bien dice el dicho, amanecerá y veremos, sabremos al cabo de 2, 3 meses cómo le habrá ido a Alfredo Acosta ejerciendo su cargo como ministro de la Igualdad. Igual ya no podemos hacer nada, ya fue nombrado y muy seguramente será el último ministro de Igualdad que tenga el gobierno de Gustavo Petro, que ya está a vísperas regresiva de cerrar este periodo presidencial. Bueno, y bajo la gasolina, algo que en este gobierno pues había sucedido, que venía en aumento simultáneamente y ya para finalizar este gobierno bajó 300 pesos, que el gobierno pues dice que ya logró curar pues esa deuda que tenían con el tema del diésel, del combustible, y pues se logró bajar 300 pesos. ¿Buena noticia o mala noticia? ¿Buena noticia? Buena noticia. Buena noticia. Una buenísima ¿Por noticia. qué? Buenísima noticia. Bueno, Brian, más allá de lo que dicen que es más por populismo o porque se avecine La la contienda contienda electoral. electoral, pues pues 300 pesos obviamente no es guau, el gran bajón, pero es Pero un es significativo. inicio y es significativo, y además es significativo que este gobierno, después de que se logró estabilizar pues el fondo de los precios de combustibles, empezó a bajarlo, ¿sí? No sé o no recuerdo, acá los compañeros me ayudarán a hacer memoria de que otro gobierno logró o hizo pues que la gasolina bajara, disminuyera su precio. Entonces, además de que en solo 3 años el gobierno haya logrado estabilizar este fondo después de ese semejante hueco fiscal que había dejado el gobierno anterior, obviamente es una buena noticia, símbolo y muestra de que el gobierno ha logrado manejar bien sus finanzas en la medida de lo posible. Bueno, todo el mundo comentaba, pues siempre se comentaba mucho por la subida del combustible, la gente se quejaba un montón en el país, alrededor los que tienen vehículo propio, los que usan transporte público, etcétera, porque pues eso generaba un incremento también en el transporte público. Sebastián, ¿cómo se recibe esta medida, pues bajo tu perspectiva, para el país? Es que en Colombia existe un fondo de estabilización de los combustibles y, digámoslo, Colombia produce petróleo, sí, pero la gasolina en especial o los combustibles en general, pues dependen de la alza del petróleo de manera internacional, no de manera nacional.
Entonces, lo que hace el Fondo de Estabilización de los Combustibles es intentar mantener el combustible a un precio pues, que no genere tanta variación, porque eso también genera inflación, eso también genera, pues, o sea, mueve la economía o afecta la economía mejor nacional. Pero gobiernos anteriores habían tomado la decisión de no incrementarle a ese combustible, aun cuando internacionalmente el petróleo había subido. Es decir, quienes se hacían responsables de ese hueco fiscal, pues era pues, la población en general, porque a través de unos recaudos e impuestos, pues ese rubro se iba para ese fondo de estabilización de combustibles. Ahora lo que hizo este gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, fue que en el año 2023 y parte del 2024 incrementó de manera natural ese costo, es decir, lo que hizo fue regularlo, ya el costo de la gasolina no era el mismo a nivel nacional que internacional, sino que lo que hizo el Fondo Nacional de Estabilización o el Fondo de Estabilización de Combustibles fue nivelarlo, ponerlo al mismo costo que estaba a nivel internacional para que ya el gobierno no tuviera que subsidiar ese otro auxilio para que no generara ese hueco. Es decir, claro, fue un poco más costoso, pero eso ya se hizo, se liberó ese presupuesto de ahí, ahora ha bajado un poco, ¿sí? Y el gobierno dice, pues ahora se puede bajar. Pero no es porque depende de la política que vamos a politizar el precio del combustible, sino porque pues ya hay una manera de bajarlo, pues se puede bajar. Tengamos en cuenta que durante esos 4 años subió 6.400 pesos, por lo que ustedes decían, ahora se baja 300 pesos. Básicamente terminamos con que se subió 6.100 pesos dentro del gobierno. ¿Qué opinan ustedes? ¿Buena medida? ¿Mala medida? Eso es bueno. Es bueno. Es bueno, pero pues unos cuantos pesitos. No es mucho. Yo me acuerdo Ahora cuando... sirve para el Ajá, bolsillo, 300 claro. pesos menos. Cuando galón. Petro era senador, me acuerdo que él decía que subir a las alzas de la gasolina pues no estaba bien. Entonces yo me pregunto, no hay coherencia. No hay coherencia porque ahora mágicamente él la baja porque ya el Fondo de Estabilización de Combustibles ya está bien. Entonces, eso a mí me genera una pregunta y es, ¿o eso es campaña o eso qué es? Porque durante varios años han dicho que el Fondo de Estabilización de Combustibles ha estado en quiebra. Y justo este último año o estos poquitos meses que le quedan al presidente de gobierno, lo baja porque ya está bien y lleva años eso supuestamente en quiebra. Años el Fondo de Estabilización de Combustibles. Supuestamente lleva muchísimos años en quiebra. Y faltando unos mesecitos y justo cuando tiene por ahí un amiguito como candidato, no sabemos si están jugando con el bolsillo del pueblo como herramienta política. No sabemos, eso no es gobernar. Para mí eso es manipulación de emoción. Manipulación de emociones. Ojo a Yo eso. digo que la gasolina se volvió una ficha en campaña, porque pues obviamente, ¿cuántas personas no tienen carro? ¿Cuántas personas no tienen moto? Eso es como eso la suben cuando quieren ajustar cuentas y la bajan cuando tienen ahí un amiguito como candidato. Para mí, eso es campaña. Eso es campaña, eso deja claro que no es política económica, sino un cálculo electoral. Camila, teniendo en cuenta la respuesta que acaba de dar Carol, si el próximo gobierno presidencial fuera de la línea izquierdista, ¿crees que se vuelve a incrementar de manera exponencial el combustible o a lo mejor se mantenga, teniendo en cuenta lo que dice Carol? Yo concuerdo con mi compañera, empiezo diciendo que los pobres, y perdón por la palabra que estoy usando o si la estoy estigmatizando, también tenemos carro, también tenemos motos, no solamente la clase alta. Y hay que ver una cosa, antes de responder tu pregunta quiero agregarle algo. Esto, el bajonazo de la gasolina, el bajonazo, tristes 300 pesos, es un contentillo, como lo mencionaba Carol anteriormente, para los colombianos, que les ponen, ¿saben? Voy a hacer una... Y esto lo vi y lo voy a decir. ¿En dónde lo A viste? los colombianos, en TikTok, y me pareció muy asertiva. A los colombianos Les está matando la fresa. les parten las piernas
les regalan las muletas y agradecen por las muletas. Eso es lo que pasa en Colombia, porque la gente no estudia, la población no se educa, no lee. Entonces nos meten los dedos hacia la boca y juegan, como decía Carol, con las emociones de la población que cree y es vulnerable a estos temas. Además, esto solamente está beneficiando a los más ricos. Si hablamos de que es para beneficiar a la clase más baja, ¿no? ¿Quiénes son los que más consumen combustible? ¿Quiénes tienen los carros más costosos? ¿Quiénes compran? ¿Quiénes pagan en grandes cantidades? Eso les sale barato a ellos. A ellos. A ellos. Un galón para una persona en 300 pesos no le está economizando prácticamente nada. Para una persona que tiene un carro que tiene que tanquearlo, último modelo con 500.000, 600.000 pesos y de ahí en adelante para esa persona sí va a ser el ahorro más hijo de madre, pero para una persona de estrato bajo o estrato medio que tiene un carrito, un Spargity o un carrito normal, un Twingo, No, pongamos que esos carros, un Renault de esos viejos que un tienen Renault, todavía las eso personas. no va a sentir el ahorro en sus bolsillos. Estamos beneficiando a la clase alta, a esa clase alta que tanto critica el gobierno del cambio, que tanto odia. Y una pregunta directa para Petro. Petro, ¿usted por qué odia tanto a los ricos? ¿Por Si qué usted es rico. Ay, marica, No sí. entiendo, Mari. No sé por qué ataca tanto a los ricos si usted también es rico. Está rico. No tiene sentido. Uy, Eso es sí, incoherencia. Dijo Él es Kate muy doble que está moral. rico, que está rico Gustavo Petro. ¿Cómo así, Kate? Kate. Kate es como se llama cuando a uno le gusta a alguien así muy intelectual, Sapio sexual. sapio sexual, Sapio eso sí. sexual. Ah, Dijo Esas ballenas también. Y por último, Camila, preguntemos por qué no bajó la gasolina en el 2023 y en el 2024. Campaña. Y en lo último que le queda de gobierno, porque el reloj está ya por terminar. Tic-tac. Así empieza a bajar, a subirle a los abuelos y a hacer cosas y maravillas para Sí. limpiarse la imagen y limpiar la imagen del gobierno del cambio. O sea, lo que no hizo en 3 años y medio lo está haciendo en 6 meses. Exacto. Subidón del salario mínimo, bajonazo de la gasolina, el subsidio para los abuelos mensualmente de 230.000 pesos. Le ¿En sirve a serio? los abuelitos. No, le Iván sirve. Cepeda, amigo, vas con todas. Dale gracias. Si tú ganas la presidencia. No es que la va a tu ganar esfuerzo, porque ustedes saben Es que que ese eso, es el precio de un buen gobierno. eso no es tu está ahí. esfuerzo, es esfuerzo Es de que Gustavo El Petro. precio de un buen gobierno, Es pues el sí. esfuerzo de Gustavo Es decir, Petro. Usted no ha sí, hecho campaña. si en La campaña si se en la una hizo su empresa- presidente, si su en amigo. una empresa hay un buen gerente y a la empresa le empieza a ir bien, pues el gerente merece quedarse. Eso es. ¿Eso no lo veíamos en gobiernos anteriores? Pues que han sido pésimos. Sí, han repetido. En gobiernos de derecha. No, pero mira que frente a eso, es decir, no es una decisión política bajar o subir el precio de la gasolina, es una decisión sanamente económica, responsable, seria. Pero Así que, hagamos un entonces, cambio Cuando significativo. el petróleo a nivel internacional estaba súper costoso, el gobierno anterior decidió congelar ese precio aquí, pues porque, es decir, el Fondo de Estabilización de los Combustibles en Colombia no es creado para subsidiar, es creado para estabilizar ese combustible. Es decir, ¿qué tal hoy pagamos la gasolina a un precio y mañana a otro precio? Pues eso genera un déficit que uno no sabe cómo calcular de ahí el alimento, el transporte y demás. Mientras lo que tú estás hablando, pero mientras la comida, la alimentación, los arriendos, mientras todo estaba No, subiendo, pero la gasolina estaba por las nubes. Pero Por las nubes. Pero entonces, mira, entonces, Por las nubes. pero tampoco se puede generar entonces un déficit como el que se generó en donde el Estado tendría que subsidiar y tenía un fondo o un déficit fiscal casi de 36.000 billones. Eso es mucha plata. Entonces, lo que hizo Petro fue decir, no vamos a seguir subsidiando eso. Lo que dice Cami sobre que es que Petro odia a los ricos, no. Es que por Petro votaron la mayoría de poblaciones que antes estaban desconocidas por una clase política privilegiada y pues él está gobernando para ese tipo de poblaciones, que es parte del Estado también. Y que parte de esa clase privilegiada pues no ha entendido que este país también se conforma de indígenas, de pobres, de mujeres, de víctimas, de desplazadas, de esa otra Colombia a la que el Estado no ha llegado. Camila decía algo que me pareció, bueno, lo quiero rescatar acá, que les quieren meter los dedos a las personas en la boca y que Lo de las lo muletas. de las muletas le parten. ¿Así funciona? ¿Para ustedes así funciona? ¿O qué tendrían para decir al respecto sobre lo que palabras fuertes se escucharon hoy? No, pues es decir, no es
Mira, no es sobre, yo creo que Petro no está tomando las decisiones económicas sobre el país pensando en los beneficios o afectaciones políticas. Yo creo que está siendo responsable. Los gobiernos anteriores no habían subido el precio de la gasolina porque eso tenía un costo político. O sea, es decir, a la gente no le iba a gustar. Aun cuando a la gente no le gustase, Petro decidió responsablemente decir, mire, tenemos un déficit fiscal, hay que subirle la gasolina. Hoy el Fondo de Estabilización Nacional dice, de Combustible Nacional dice, venga, ya se niveló ese déficit, hay que bajarle porque la inflación disminuyó y porque a nivel internacional el petróleo también bajó, por muchas otras cosas. Bueno, ahí Cuando quieren ustedes sabrán. ajustar cuentas Entonces fiscales, bajó. ahí bajan cuando bajan la gasolina cuando lo necesitan y necesitan la aprobación del pueblo. Eso es lo que está pasando. Bueno, hablando de esa aprobación del pueblo, muchachos, ya para ir cerrando este tema de la gasolina, porque aquí nos quedamos después hablando sí, no, sí, no, sí, no. Los comentarios también están disponibles para que usted comente si está o no de acuerdo con la subida, con la baja del precio de la gasolina en el país. O Dentro no, de la esas pregunta decisiones- debería ser, ¿antes se podía subir o no se podía? Por eso, si están o Yo no de tengo- acuerdo y la gente ya refutará el Antes de tema. terminar, Brian, ¿me dejas de hacer un pequeño comentario? Camila, 2 segundos. En el gobierno de Iván Duque, que se bajó progresivamente la gasolina, lo que hizo el pueblo fue atacar al gobierno Es un estallido social. y en este gobierno les bajan 300 pesos y se van a tirar por la No, ventana. pero espera, Camila. Yo hoy voy a, No entiendo, una interrumpirla cosa no concuerda porque con la es otra. que no, es que, ¿qué pasa? Acá ya esto no se volvió que peleas por política, no, eso se O volvieron ideales. peleas personales, eso no soy que ideales, que no pienso igual a este, no, por política, no, esto se volvió un problema personal y es porque odian a Uribe y no es que quieran a Petro, es que odian a Uribe, entonces apoyan a Petro. Desde su ignorancia las Yo quiero- personas yo que no quiero tienen decir educación algo ahí. y lo apoyan. Y esa es la responsabilidad, mira, yo quiero decir algo, y esa es la responsabilidad que ha tenido este gobierno con las familias colombianas. Y es que, por ejemplo, mientras en el gobierno de Iván Duque, este man nefasto Carrasquilla pensaba incrementar el IVA a la canasta familiar o ponerle o grabar, digámoslo, la canasta familiar, y que ese fue el detonante del estallido social en el 2021, cuando pasábamos pandemia, todo el mundo, la mayoría estaba sin empleo, la mayoría estaba sin recibir como que todo su, digámoslo, sus ingresos en total. En lugar de quitarle ese subsidio que tenía la gasolina, o sea, es decir, nosotros hoy La gasolina nunca ha sido un subsidio, Sí, nunca ha nosotros sido un en el subsidio. fondo sí. Nosotros hoy tenemos, digámoslo, una moto, un carro y eso consume un porcentaje. Pero es que no estamos teniendo en cuenta que este fondo también subsidia a buques, a carros, a buses, o sea, que eso sí tanquean una cantidad de dinero. Entonces, lo que en lugar de quitarle ese presupuesto al fondo, digámoslo, a ese subsidio de la gasolina, pensaba grabar a los productos de la canasta básica familiar, es decir, en lugar de afectar al rico, afectaba al pobre. ¿Quién de aquí no consume huevos? ¿Quién de aquí no consume arroz? Bueno, todo ese tipo de cosas. Y por eso, pues, el estallido social, como que venga, entre que estamos necesitados va a incrementar el precio. Y ese gobierno, fíjate que hizo lo contrario. Dijo, no, le vamos a poner eso a la gasolina, pero a la canasta familiar no, porque es lo que necesitamos que disminuya. Efectivamente hoy está disminuyendo. Es decir, Conclusión, las personas que me están viendo de Neiva al día, yo le voy a decir, sí, está bien la baja de la gasolina, pero no podemos olvidar que la subieron ellos, la bajan tarde, la bajan poco y la bajan en campaña. ¿Eso es gobernar para el pueblo o es pensando en un candidato? Bueno, pues los leemos definitivamente. Dentro de todas las decisiones que el presidente Gustavo Petro ha tomado durante sus 4 años de gobierno, que ya están por culminar, nos deja una noticia, pues, ya ustedes la definirán si es buena o mala en sus comentarios. Ustedes, no aquí ellos, ustedes en sus comentarios. Le bajaron la prima extralegal que tenían los congresistas, que podía oscilar hasta en los 17 millones de pesos. Buena noticia, mala noticia. Yo estoy totalmente Eso- de acuerdo. Eso Yo no soy- es Teniendo en nada. cuenta que los congresistas, pues desde luego aquí ya entran para todos, no solo para los de izquierda o no solo para los de derecha, sino para todos los de centro, desde luego, Aquí, porque no podemos olvidar a a esto los de sí le centro. aplaudo a Petro, a eso sí le aplaudo al gobierno.
A eso Carol sí. está de acuerdo con algo con Petro. ¡Claro! Un aplauso, por favor. Eso hizo que los congresistas reciban primas millonarias mientras el país atraviesa por crisis económicas. Pero Carol, ¿tú coincides en algo con el Gustavo? ¿Será que ellos en algún momento coincidirán? ¿Le No, criticarán ¿saben algo qué al pasa? presidente? Que la izquierda es tan cerrada, los petristas son tan cerrados que ellos solamente quieren tener la razón. Ellos siempre quieren decir, somos más inteligentes porque se van a la historia. Ellos siempre son con historia, historia, historia y mirando hacia atrás. Siempre Pero la mirando historia hacia es atrás. importante, ¿o no? No, miremos lo que está viviendo ahora el país. Eso es ahora, no es porque miramos hacia atrás, ya pasó. Esta es la vida, esto es lo que estamos ¿Pasado, viviendo. pisado? Claro. Porque tenemos que estar mirando los otros gobiernos, porque tenemos que estar mirando lo que han hecho otras personas. Miremos lo que está haciendo su gobierno. Escuchen lo que dice Carol, no se quede con su ex ni pensando en su ex, pasado pisado. Váyase hacia adelante. Le enviaste un mensaje a alguien. Le voy a enviar un mensaje a mi ex Bueno, de acuerdo, completamente de acuerdo con Totalmente que de le acuerdo. bajen a los A ver. congresistas esa prima extra legal que existía por ahí. Cuando llegue a que casa la actual se pareja le va a benefició. decir como que, ¿qué? ¿Usted está en un en vivo enviándole mensajes a su ex? Yo No, tengo algo por decir. Ahí yo quiero decir algo ahí rapidito. Te doy el espacio. Pues antes de la intervención de De Camila. Camila. Y es, claro, pues es decir, fíjese que esa baja de la prima a los congresistas se hizo por medio de decreto, cuando los mismos congresistas llevan casi una década intentando hacerlo y no lo hicieron. ¿Sí? Lo hizo Petro a través de decreto. Y Porque no hoy, estaban de acuerdo, ¿no? sí, y hoy varios congresistas están diciendo que fue por ellos, que ellos le iniciaron, que yo no sé qué, no. O sea, fue una victoria, o no, fue un acierto del gobierno. Pues gracias a Del Petro, presidente. Camila. Y eso dice algo. Y es decir, hoy yo he escuchado en varias como emisoras, así como que en la calle incluso, eso es bueno, o sea, porque antes no se hablaba. Por ejemplo, me enteré, o sea, como me acabo de enterar, dijo una vez un presidente, que el secretario segundo, no, o el subsecretario del Senado gana casi 98 millones. O sea, imagínense eso. Entonces Pedro como que pone el tema y dice, no, espérese, vamos a hablar de los sueldos del Estado o de los servidores públicos, pero no los servidores públicos contratistas, sino los que pertenecen como a esa rama judicial Legislativa. y el judicial y el legislativo. Y es, fíjense, esos salarios no, o sea, no estamos criticando que sean altos, estamos criticando es que sean tan diferentes a los que la población normal recibe, ¿sí? Que son elevadamente grandísimos, altísimos. Entonces, ¿y quién pone eso en el debate? Un gobierno responsable con la gente, es decir, ningún otro presidente lo había hecho. Eso lo hace es este gobierno, Petro. O sea, el único que, aunque le cueste políticamente en el Congreso, lo hace. Eso quería decir. Yo querida tengo Camila. que aplaudirle al presidente que le haya quitado la prima especial a los congresistas por cerca de 17 millones de pesos. Bueno, congresistas, Los senadores, legislativos. los legisladores. Perdón, legisladores. Hay que aplaudirles. Pero amigo, unas por otras, ¿no? Yo siempre lo digo, unas por otras. No olvidemos los 10.000 millones de pesos que el gobierno le pagó para la defensa del presidente Gustavo Petro La lista. en la lista Clinton. ¿De dónde salen esos 10.000 millones de pesos? ¿Serán de la prima especial que le acaban de quitar a los legisladores? Bien hecho, Petro, eso está bien, debería quitársela, y si la pasó por decreto, un aplauso, porque esa gente nunca lo iba a aceptar. Hay que, Si yo tiene que fuera haber senador, equidad. tampoco aceptaría que me quitaran la prima. 17 millones de pesos, nadie quiere que se los quiten del 17 sueldo. millones en diciembre, pues, Nadie. bienvenidos. Nadie. Seamos concretos. Pero también tenemos que hablar de una población muy desigual. Colombia es uno de los países con más desigualdad en el mundo. Pero, ¿de dónde salieron esos 10.000 millones de pesos que al parecer son de dineros estatales? ¿No podrían ser de su patrimonio? Como presidente. No, pero Oh. es imposible. No seamos incoherentes. Gana más un legislador que el mismo presidente de la República. Porque qué coincidencia que apenas le sale el problema de lo de la lista Clinton, quieren contratar este bufete de abogados que le cobra 10.000 millones de pesos y sale el presidente a decir, ay, le vamos a quitar recursos a los legisladores. Ay, sí, y otro contentillo para los colombianos que se comen el cuento y juegan con las emociones del pueblo. Porque, bueno, el presidente nos está dando a nosotros, está jugando con... y también un punto importante, Petro.
tenga en cuenta, o para el próximo presidente, sea de izquierda, derecha, centro, lo que sea, piense también en los trabajadores estatales. Secretarios, ganan hasta 64 millones ganan más que un legislador antes de que le quitaran la prima especial. Y esto empieza a regir desde el 20 de julio, desde el 20 de julio con los próximos que ganen las elecciones al Senado y a la Cámara de Representantes. Y no solo a ellos, también a los trabajadores estatales, a esos que están detrás, pero también siguen ganando más. Hay que ponerle la lupa también a esa gente. ¿Cómo es posible que el pueblo gane una miseria y ellos se estén haciendo millonarios, además de lo que se sacan y se roban en proyectos de ley? Proyectos de ley donde se guardan cualquier cantidad de millones de pesos y miles de millones. Bueno, muchas emociones van y vienen, pero en algo sí se encontraron al fin esta mesa, gente. Eso es histórico. Se encontraron en que sí están de ¿Están acuerdo. de acuerdo con el ministro de Por primera Igualdad? No, no estoy de acuerdo con el ministro. de No, Igualdad, están de no, acuerdo no. con la eliminación de la prima extralegal a los congresistas. Bueno, y para ya cerrar este avispero, es que había muchos temas para cortar, gente, muchos temas de qué hablar. ¿Vieron La encuesta del día de hoy, Sebastián. Lo de esta mañana? Me querías Uy, quitar la palabra. no, La qué encuesta mal. del día de hoy, publicada por El Tiempo, en el que Cepeda tiene otra vez un 33%, vuelve a pasar en esta encuesta Abelardo de la Espriella. Derecha, izquierda, esto tambalea, los otros candidatos ni fu ni fa, como que ahí vienen tocando los talones, se viene un frente amplio también, se viene una consulta por Colombia también, donde se van a definir quiénes serán finalmente los candidatos oficiales. Ojo, las cartas pueden cambiar en el transcurso de estos 3 meses que restan para las elecciones presidenciales el próximo mayo del 2026. Pero hasta ahora Cepeda volvió a llevar la delantera según la encuesta del Tiempo. ¿Cómo lo reciben Yo ustedes? digo algo chiquito ahí para que, mire, este gobierno le mostró a la población colombiana de que ya no le tiene miedo o ya no toma decisiones bajo el miedo. Es decir, eso de que si no gobernaba la derecha esto se iba a caer, que iba a un caos, que la guerrilla se iba a tomar, que no iba a volver a Venezuela, que yo no sé qué, que el castrochavismo, comunismo, yo no sé qué. Toda esa vaina, la gente ya no toma decisiones basadas en el miedo, toma decisiones basadas en la esperanza. Y este gobierno demostró que sí se puede gobernar de una manera responsable y que está tomando decisiones con el mejor candidato que a la gente le parece. O sea, que ¿Cuál? Iván Cepeda sería el continuismo de Gustavo Sí, Petro. claro, Él él es sí. muy diferente Yo a no, Gustavo Petro. demasiado, Ideológicamente es muy demasiado, demasiado, porque de niño viene de una familia comunista, socialista Pero- y que quiere que seamos como Cuba, Nicaragua o Venezuela. Ese ha sido el No, discurso No, exactamente. este va a ser, Y es está el bien, que va a porque la vivir gente ya se Colombia. dio Y los cuenta- mismos de la izquierda lo han dicho, si este país se pega, nos vamos de acá. Va, y para la muestra de Amanecerá un y botón, veremos. para Marvel la dijo muestra lo de un mismo y botón, por ahí está. Venezuela. Marvel Vea, dijo que se iba. El y no se ha ido. chavismo en Venezuela se Ya andaba cantando en el impuso. homenaje a Jason. Es Y más, la vamos a trabajó. invitar a este Ahí estaba programa. Marvel cantando en el homenaje a Jason Jiménez. No, No, se ha sí. ido. 3 Qué años después tristeza. del Mentiras, mi gobierno. reina, tú eres bienvenida acá en Colombia. De hecho, me gusta tu voz. Yo amo la, No, no, la- no, no la nos voz de desviemos. Marvel. Bueno, continúa. Es que yo El me desconcentraba. chavismo se impuso y fue un gobierno de izquierda, muy parecido al gobierno de Gustavo Petro, en beneficio de los pobres. Le quitábamos a los que trabajaban y se esforzaban por darle a los vagos que no hacían nada. ¿Qué pasó? Se termina el chavismo y ellos, muy convencidos por otro gobierno de izquierda que venía, el continuismo del chavismo, ¿quién era? Nicolás Maduro. ¿Qué pasó con Venezuela? Se pudrió completamente. ¿Cuál es el continuismo de Gustavo Petro? Cepeda. Y Cepeda es un monstruo. Pero, un Camila, man que hay no que se ponen de trabaja, acuerdo que no ha para decir que trabajado hay que nunca. Hay que entender que la Constitución... senador es trabajar. Sí, Cami, pero hay que entender, eso sí lo tengo que decir, la Constitución de Venezuela es diferente a la de Colombia y aquí nosotros ya no se puede reelegir, eso lo dejó el gobierno de Santos, el último gobierno de Santos, ya no se puede reelegir y allá pues era... Pero Brian, allá esto, se esto, podían esto, perpetuar Es que y en reelegir- realidad- esto se las puede veces que cambiar, fuera. eso se puede Es cambiar. que mira, es que en realidad Se puede nunca... modificar. es decir, Claro, desde- claro, y si desde llega el este mo- man tan poderoso, porque Si lo este hizo man, Santos, ¿por qué no este lo puede man, hacer Cepeda? este man No. es Pero muy Uribe también poderoso. se había No, vea, reelegido. desde- y no. eso venía desde Es la que mira, reelección desde la venía en Constitución- Por años eso también puede cambiarlo anteriores. nuevamente y desde la volverse a Constitución reelegir o del imponer en el desde Estado. la Constitución del ¿Qué 91, es lo que estamos haciendo? O ningún sea, indirectamente, presidente eso es lo que estamos podría haciendo. ser como seguidamente elegido o reelegido mejor.
Y pues ustedes lo están tocando, no lo toqué yo, ustedes lo están diciendo. Y allá ese señor Uribe, con todo el escándalo en el 2006 de la GIES política, es decir, de que GIES una congresista comenzó a pagarle a otros legisladores para poder, o legislativos, para poder hacer cambiar un articulito dentro de la Constitución y así poder hacerse reelegir. O sea, fíjese esos escándalos. Pero Uribe Entonces, fue reelegido democráticamente. Nunca se ha Él podido, él no se impuso. para hacer esas excepciones. Y también Santos lo hizo en el 2014, pero ya Santos, a partir de una sentencia, me olvida el nombre de la sentencia, pues la Corte Constitucional dijo, no, ya no se puede hacer una reelección, porque resulta que en las reelecciones, o sea, ya no se puede, jurídicamente no se puede, porque resulta que en las reelecciones, o sea, lo que está en juego no es solo el poder ejecutivo, sino todo el poder estatal. Es decir, claro, uno comienza entonces a poner jueces, a poner magistrados, a poner... Y eso lo que hace es una disputa dentro del poder y eso Concentrar pues, el poder en un solo sector. afecta, digámoslo de todas formas, Pero al si Estado. hablamos de O la Uribe, administración Uribe del poder fue en el reelegido Estado. democráticamente. ¿Y Pues por como qué? Petro, Por pues un como va a ser Iván excelente Cepeda también. gobierno. Por eso No es reelección. no es reelección, es reelección. continuismo. Claro, No, ¿y por qué indirectamente, pero indirectamente fue- nos están pero metiendo no a fue Cepeda. continuismo 2 veces Uribe, 2 veces Pero fue Santos, elegido una por vez. ser un presidente Sí. pro Max, por Pero ser el man que, Santos que también acabó fue con la elegido. guerra en Colombia, la guerra interna que Pero permanecía en Max, Colombia. Uribe- Santos también fue reelegido. Eso tiene que ser un clip. Uribe, presidente Pro Max. Pero Max, No, pero Pro Max es motosierras. Pero Fue no, vale, reelegido cuidado. democráticamente. Eso Un gran porcentaje de pero esa colombianos gente votaron no por hay él. 17 Pro Max al lado. ¿Ustedes han visto el meme este del Spider-Man en que algún están momento así? nos van a censurar el programa. Sí, es- Pedro, yo no lo odio, ¿no? Solo que no voy en pro de sus... ¿Cómo que me matan? Que me, Bueno, me muchachos, desaparecieron. Vieron que Petro era un papi chulo, que Uribe era un presidente pro max, mejor dicho, hay unas inclinaciones políticas evidentes. Pero de eso se trata. ¿Lo odian o no lo odian? ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay Ah, no, amor? pero- Yo creo que del amor al odio hay solo un paso. No, pero vea que Cepeda no es el continuismo del gobierno, es decir, Cepeda es un man que ha tenido su historia política muy propia, es decir, su papá fue senador, su mamá fue concejala de Bogotá, y toda la vida se ha construido políticamente muy aparte de Petro, muy aparte, digámoslo, de todo lo que ha sido este gobierno. Su papá Manuel Y- Cepeda y él- lo llevó y de él- chiquito y a él Cuba para que representa- viera a los 13 años. Iván Y- Cepeda se metió en una comunidad socialista No, pues y se metió a ser guerrillero. No, él ha sido parte, pues, él ha sido parte de los movimientos estudiantiles, de los movimientos secundaristas, universitarios, y siempre en defensa de la vida, de la educación, de la igualdad. Y eso me parece muy bacano, que uno Nunca va a vea haber igualdad. que Se una construyó persona... con que la uno- ideología socialista. Por ejemplo, si usted, querida compañera, compañero, miren los candidatos que le han dedicado toda su vida a luchar por algunas causas en Colombia. Y en cambio por los otros, como por ejemplo el abogado Admiraba a defensor Che de Guevara. MG, el abogado defensor de uno de los mejores amigos de Maduro, y que ahora se le dio por ser candidato político, pues eso es un sospechoso. En cambio, un candidato que toda su vida ha dedicado a la defensa de derechos humanos, a la defensa de la vida, de la verdad, y que hoy quiera ser presidente, pues uno dice, ha dedicado toda su vida para llegar a ser Mantenidos presidente. del Estado. Pues no, eso es, no, él le tocó ha vivido exiliar, el se le Estado mataron toda la al vida. papá, o sea, tiene unas cosas... Ha montado empresa con tantos recursos, con tanta plata que gana un senador de la República, familias que han estado arraigadas al sector público toda su vida, ganándose cualquier cantidad de millones y miles de pesos Pero- por fuera del sueldo en contrataciones. No, eso no es así, si no fuera multimillonario, el hombre no es millonario. No, no, para nada. Oigan, Para yo nada. no Ahí entiendo tenemos. por qué todavía Senador de la viven, República. estoy diciendo que no son ricos, entonces Vive bien en un sueldo con una tantas persona con sueldo propiedades, mínimo, no hay uno con viajando 50 millones donde de se les pesos. da la gana No, y no no es tienen así, no es plata así. y son Yo- pobres y tienen la necesidad estudiando en otros países y son pobres y pelean con los ricos y entonces ellos son pobres ganando millonadas y pobres y no son pobres, son ricos. Es que no se trata de si son pobres o no son pobres, o si Petro anda a pie o en un carro último modelo, o si Cepeda anda a pie en un carro último modelo. Se trata de
digamos, su trabajo en Que empiecen defensa por de ellos. que, dependiendo de su ideología, ¿sí? Que O sea, empiecen por ello Petro a dividir gobierna a favor los de recursos todas estatales. las personas de la clase menos favorecida, pobres, de todos los pobres. No, no necesariamente tiene que vivir pues como indigente. O sea, pero que sería empiecen- ilógico porque obviamente si Petro fuera El Robin pobre, Hood. lo más pobre, Ay, pues Robin no Hood. habría podido estudiar. el Robin no Hood de los habría podido- colombianos. El Robin Hood de los colombianos. No, eso suena, pues es que es Igual Iván Cepeda. es un argumento muy, no sé cómo decirlo. No, es que mira que ustedes lo están diciendo, no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo ustedes. Ustedes están, digámoslo, ustedes están hablando sobre una lucha de clases. Yo no he hablado de lucha de clases. Ustedes son los que están diciendo que el gobierno versus ricos, los ricos versus pobres. No, pero sí se fijan que hay una lucha de clases. Y es que, pues, compita. Ustedes se cuenta que es clase trabajadora. Es decir, hoy el problema de Colombia es que la clase media quiere ser como la clase rica. Entonces vota por la clase rica y la clase rica, pues, siempre va a favorecerse hacia ellos. Y cuando eso sucede, pues entonces la clase rica empobrece a la clase media y cuando la clase media está, digámoslo, al nivel de la clase pobre, vuelven y votan por gobiernos progresistas que vuelven y los hacen subir a la clase media y vuelven y votan por clase rica. Y así mantiene como ese paralelo. Eso funciona. Y eso es una, digámoslo, eso es una, Humberto Eco alguna vez lo escribió en un librito, pero eso es una de las teorías de la lucha de clases que ha, digámoslo, compartido desde hace muchos años el compañero Marx y eso tenemos que entenderlo, no para aplicarlo así como que tal al pie de la letra, pero fíjense que sí hay unas decisiones políticas que se toman basado en la lucha de clases. Solo voy a decir una cosa. Un hombre que admira a Che Guevara y defiende las comunidades olvidadas, vulnerables de nuestro país, pero Che Guevara asesinaba homosexuales y admira, ¿me van a decir que no es un peligro para la población, para los colombianos? Pero Y es un defiende las peligro comunidades un vulnerables. candidato que maltrata O sea, gatitos. si está bien defender indígenas, si está bien defender... Sí, no, O sea, los voladores con los gaticos. Exacto, o sea, como estamos hablando de, o sea, la persona lo hizo, sí, o sea, no es su ideología el que cree o sigue a tal persona, sino él propiamente lo hizo bajo su conciencia. ¿Quién lo hizo? Tal. ¿Quién? Y lo decía... ¿El nombre? El gatito. Abelardo. Que Abelardino. lo- lo confesaba él mismo. Sí, vea O sea, que para puede quienes- ser pues para ustedes pues solo un gato, ¿no? No es tan importante como la vida de una persona, pero obviamente la vida de un gato también importa. Es una Claro. vida. Es una una vida. vida. Sí, Pero así entonces como no él es un admira peligro personas- para la sociedad. alguien que defendió a maltrata los Nicolás gatos. Maduro tras su captura. Y comparte las mismas ideologías de él. Comparte las mismas ideologías, es un peligro. No, termino con eso, no tengo más que decir. Sí, yo quiero decir algo, o sea, es decir, para algunos compañeros que les gusta Ojo, porque la Abelardo es psicología. el segundo en la encuesta. Y ha sido así, se han mantenido primero, segundo, primero, así, sucesivamente. Hoy vuelve a ser segundo en la encuesta. Y es mucho que decir, por ejemplo, mientras Sebastián, que un candidato, por ejemplo, como Cepeda, que ha sido, o sea, toda su trayectoria ha sido Ha en ocultado defensa su de las formación víctimas, en defensa de comunista, los que desde derechos joven militó en humanos. movimientos de izquierda Deja de internacional, Sí, vivió en militó en países de movimientos de regímenes izquierda y todo eso. comunistas, Pero, fue parte o de sea, juventudes por comunistas, el defendió solo décadas hecho una de ideología para a Uribe millonarios de matarle al papá, Colombia. a Cepeda también, pero ¿qué hizo Uribe y qué hizo Cepeda? Sí, o sea, hay una gran diferencia entre, y de ahí parte pues también su forma de ver o de concebir la vida, la sociedad. ¿Sí? La concepción de la vida, ojito a eso. Tiene Se lo- cercanías con antiguos Es que grupos hay armados. varias cosas. O sea, por ejemplo, yo hace rato vengo viendo cómo el cristianismo o las causas religiosas defienden más a partidos de derecha cuando los que defienden la vida pues son los partidos de izquierda. Y yo digo, Ay, no sí, vengan con ese cuento. yo No digo, vengan o con sea, el cuento decir, de sí, es que, decir, que si por uno mira- si uno uno mira- defender la vida es de derecha o de izquierda. Sí. Eso no son ideas. Sí, pues sí, No, porque mira, deja de hay ser apuestas, incoherente, Sebastián. no, hay apuestas guerreristas y hay apuestas bélicas y demás, y esos son partidos de Cuando derecha. Y hay apuestas de izquierda, como son los que la paz. la hablamos verdad, todo lo que mucho, son apuestas de hablamos izquierda. mucho de historia y listo, entonces recordemos un poquito la historia de sectores de izquierda que supuestamente defienden la vida.
en apartado en los años 80, 90, más o menos en los 90, que la guerrilla se tomaba ese sector del país y mataba gente, no les importaba. Las comunidades negras de ese sector los asesinaban porque sí, porque no, que le ponían precio a las cabezas de los campesinos de ese sector y defienden la vida los sectores de izquierda. Me parece incoherente. No, pero iba a decir, entonces, pues que a mí me parece, o sea, esa balanza cambió. Es decir, si Jesucristo hubiera sido de Personas esta época, inocentes, Jesucristo hubiera sido de campesinos, izquierda. Un pobres, man que supuestamente defiende que defiendan a los los pobres. el vulnerable, el hambriento, la paz. Defienden Pero a los- no iba a decir eso, o sea, es decir, iba a decir que para los que también les gusta indagar sobre la psicología, pues Abelardo es un tipo peligrosísimo, es decir, Abelardo es un tipo que evidencia un personaje ficticio, es decir, que primero dijo que era ateo, ahora dice que no, que es más religioso. Incluso sus apuestas no se llaman apuestas programáticas, sino se llaman milagros. ¿Sí lo han visto? Uno mira las apuestas de Abelardo y dice, milagro de la salud, milagro de yo no sé qué, milagro de la seguridad. Está jugando con las emociones de la población, pero además él muestra como una fragilidad en el yo, es decir, en la forma en cómo él se autopercibe, y es que, o sea, es decir, tiene una egocentricidad. Dicen, ¿en serio vamos a poner a alguien así en el gobierno? Ay, entonces Le también vamos a vamos a dar poner todo. a alguien que defiende el aborto, que también es una vida. Pero es que hay más candidatos. Eso, es eso. Hay más O candidatos. alguien Ellos que no son los normalizó dos la únicos guerrilla, candidatos. justificó a las FARC Mire, y ayudó hay- a limpiar la esa- imagen esa- política de tanta gente mala. Digámoslo, esa autoridad dentro de lo que es el yo del Abelardo, pues muestra por qué él tiene una fragilidad cuando lo critican. Es decir, eso lo que hace es que tiene una poca tolerancia a la frustración, y es decir, hace poquito un medio de comunicación hizo una investigación sobre él y de una vez mandó como sus secuaces jurídicos a denunciarlos, pues para que se retractaran de lo que habían dicho cuando era verdad. Es decir, vamos a votar por una persona que no tolera que se le cuestione el poder. Imagínate eso. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Ustedes comenten. Recuerden que estas apuestas o estas encuestas, perdón, que se vienen haciendo, pues aún no son el final ni la decisión. Ojito que hay varios candidatos aún, no se ha definido. También está Claudia López, está Vicky Dávila, Más está Paloma quemadas. Valencia. No, y por si no Más quemadas no pueden está estar. Oviedo, Eso, y por si no lo- está Que Cristo, Peñalosa, que Cristo. también fue alcalde de Bogotá. Entonces hay varias Quemados, opciones. Y por si no- quemados, y por si no lo quemados, han visto, porque por si no lo han presidente visto, Petro va a Cepeda poner a su subió al candidato Cepeda. 33.6% y Abelardo bajó al 18,2%. Eso les iba a decir. Sin Claro, embargo, porque estas son las indirectamente cifras, Petro son está las colocando a su decisiones presidente, finales. El indirectamente. pueblo. Comenten ustedes a todos nuestros seguidores Oiga, del y avispero alguien sabe y la del vida de Fajardo. ecosistema. Y Fajardo. ¿Dónde está Fajardo? ¿Dónde está Viendo Perry? ballenas. Bueno, Fajardo también es un candidato. Este es su tercer intento para llegar a la Casa de Nariño y gobernar nuestro país. Entonces, podemos también todos evaluar qué otras opciones hay. Por ahora solamente son encuestas. Esperar a ver qué sucede de aquí Bueno, las a encuestas mayo. no votan, Todo es cierto. puede cambiar en este país. Recuerden que si en una hora se volteó el Titanic, cualquier cosa puede pasar. Entonces, los invito a que ustedes comenten. ¿Será Cepeda el candidato del continuismo? ¿Será Abelardo el candidato de la derecha? ¿Será ¿cómo fue que tú dijiste? Un autoritario. ¿Un autoritario? ¿Será ¿Ustedes qué opinan? ¿Será bien colocar a Abelardo como presidente de la República los próximos 4 años? O a Paloma. Coméntenos, por favor, o a Paloma Valencia, la candidata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Del del Promat. centro de Presidente Promat. Álvaro Uribe Vélez, Promat. Presidente Promat. No puede ser. Bueno, ustedes comenten, a todos ustedes les agradecemos, se nos acabó el tiempo, muchachos, hablamos demasiado, muy rico, muy sabroso. No se lo tome personal, no pelee con su familia por No, no vayan política, no se Ulises, apasione Quiero tanto, ¿qué dice? no se apasione tanto con Qué bien. ciertos personajes. Que nos van a una Y vez ya recuerden estamos. que en ya. Colombia se vale también tener una opinión política Claro. y que somos polarizados desafortunadamente o afortunadamente. Polarizó Ah, Petro. Polarizados Todos no, pues podemos, hablamos, somos tener una clase nuestra consciente propia. ¡Ay, ya! políticamente. Ya, dejen de acabar.
Mira, muchachos, a todos ustedes gracias. Nos vemos en otro episodio. Renuncio, ahí se salió el meme. Yo tiesa. Nos vemos en el próximo episodio de La Avispero y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales de Opa Noticias y nuestro ecosistema de IM Media. Chao, ahorita sí Chao, despídense. Ya los chao, vemos. gracias. Chao, gracias.